Probablemente lo más útil a la hora de abordar el debate del burka sea conversar con aquellas mujeres que han tenido que llevarlo obligatoriamente, es decir, en contra de su voluntad, y lo han tenido que hacer en países donde no vestir el burka se paga directamente con la vida. Hadi Yamin, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Hadi Yamin es compañera porque es periodista. Presentaba el informativo de las 9 de la noche en la RTA, la televisión nacional afgana, y hoy está en España como refugiada. Bueno, hoy desde hace ya un tiempo. Hadi, para ti la vida cambió muy rápidamente la noche del 22 de agosto del verano de 2021. Trabajaste hasta que los talibanes tomaron el poder, ¿no? Sí, justo. Yo trabajaba en Televisión Nacional presentando noticias hasta 15 de agosto de 2021, justo cuando los talibanes tomaron el poder en Afganistán y no me permitieron ejercer el periodismo ahí. Justo el 15 de agosto presenté noticias de 9 de la mañana y en 3 horas ya me expulsaron de mi trabajo y no me permitieron volver. Tú has crecido en un país donde el fundamentalismo religioso era ley. ¿Cómo se abre paso a una mujer en Afganistán? ¿Cómo lo hiciste tú desde niña? La verdad fue muy difícil porque yo nací en 93 y los talibanes tomaron el poder en 96. Entonces yo crecí bajo el régimen de los talibanes que durante 5 años estaban viviendo, controlando Afganistán. Durante 5 años veía que como a las mujeres no les permitían hacer nada, ¿no? En esta época las mujeres estaban totalmente encerradas en Afganistán, no les permitían estudiar. Y yo preguntaba a mi madre por qué no me permiten estudiar, ¿no? Como estudiaba mi hermano. Pero poco a poco, con el cambio del régimen en Afganistán desde 2001, cuando los tropas extranjeros entraron en Afganistán, pues hubo un cambio que ya podríamos estudiar, podríamos trabajar. Había democracia, digo, que llegó la democracia, pero aún así es un país un poco tradicional. Nosotras, las mujeres, durante 20 años hemos luchado mucho para tener derechos que nos merecen, ¿no? Pero esto no fue fácil. Todos hemos visto fotografías de hace medio siglo de las mujeres en Afganistán, muy recurrentes, y no existía mucha diferencia entre aquellas mujeres en el aspecto físico, en la estética, junto con las del resto del mundo. Hoy el elemento más diferencial de la mujer afgana es la opresión que sufre, y el símbolo de esta opresión es evidentemente el burka, del cual se está hablando mucho en España en los últimos días, probablemente sin el conocimiento necesario. ¿Qué simboliza el burka para vosotras, las mujeres afganas? Para nosotras es como un cárcel, ¿no? Que está como una mujer está encarcelada o está bajo de opresión, que no puede ni hablar, no puede ni respirar, no puede ver. Es que andar con burka es dificilísimo y es borrar a las mujeres de la sociedad. Entonces, para nosotras, esto no es algo ni religiosa ni cultura, es impresión por los hombres, por los talibanes en Afganistán. ¿Tú llevaste el burka obligada durante cuánto tiempo, ella? Yo durante 6 años cuando estuve casado. Que para mí era durísimo llevarlo porque era obligatorio, porque mi marido me obligaba a llevarlo, pero después del divorcio me quité el burka porque no era que yo quería, no era mi elección, era algo que me obligaban a llevar el burka. ¿Sufriste un señalamiento por no querer llevar el burka? Cuando estuve casado sí que mi marido no me permitía, pero después de esto, cuando quité el burka, pues ya empecé a tener una vida normal en la sociedad, porque yo trabajaba como presentadora, estudiaba, pues tenía una vida normal. ¿Cómo se ve el mundo cada día a través de esta prenda? ¿Cómo se ve? Pues es que como no se ve nada, porque es como rejillas, ¿no? Que no se puede ver el mundo de manera que quieres y tú no tienes tu identidad como una mujer o como una persona profesional, el profesión que tienes. Es como totalmente diferente, que en Afganistán hoy en día obligan a las mujeres a llevar el burka. ¿Y asumen las mujeres afganas de alguna manera con naturalidad el uso del burka? Quiero decir, ¿llegan a pensar las mujeres afganas que lo normal es llevar el burka porque no tienen otra alternativa porque jamás la han conocido? Pues si hablamos de Afganistán y de momento como es obligatorio para ellas, muchas de ellas
están usando, pero la mayoría no quieren usar. Hemos visto mujeres que fueron torturadas por no llevar el burka o no cumplir el código de vestimenta que está impuesto por los talibanes, ¿no? Han sufrido violencias, pero siguen en resistencia de no llevarlo. ¿Y tú crees que debería estar prohibido el burka en España? ¿Qué opinión tienes tú con respecto a este debate? Pues mi opinión es que estas mujeres que llegan a Europa deben que dejar de llevar el burka, ¿no? Digamos que hay diferencia entre burka y el velo, que las mujeres que quieren llevar el velo, pues ellas tienen derechos de llevarlo o no llevarlo. Pero si hablamos de burka es algo que no se puede permitir, porque si esas mujeres quieren llevar este burka, pues deben que estar en su país. Pero si hablamos de España, pues estas mujeres no deben que llevarlo. Pues yo como una mujer musulmana, yo respeto a todas las mujeres, ellas, y les tenemos que respetar a sus decisiones que tomen ellas, pero digo que esto no debe que ser algo que ella está obligada de llevarlo por su marido, por su hermano, por su padre o por alguien de su familia. Durante el debate que hemos visto esta semana, hemos escuchado muchas cosas. Quiero que escuches algo que se dijo ayer en el Congreso de los Diputados. Fue esto. Segundo, nuestra Constitución habla de libertad religiosa y para algunos o algunas llevar el burka forma parte de esa expresión de la libertad religiosa. Por eso tenemos que ser... Por esto te quería preguntar, Jadilla, porque hay mujeres para las cuales llevar el burka sea un símbolo de una expresión de libertad religiosa, de libertad. Yo digo que eso no es por la religión, porque por la religión solo tienes que llevar un velo, un pañuelo, pero el burka no es por la religión. ¿Y cómo viven hoy las mujeres en Afganistán bajo el yugo de los talibanes? Es que la situación es horrible para las mujeres. Viven bajo el apartheid de género en Afganistán. Es un apartheid de género que muchas veces no se sabe qué significa el apartheid de género. Cuando en un país por el gobierno si las niñas no pueden estudiar, las mujeres no pueden trabajar, e incluso hemos visto casos de mujeres que por hecho de ser mujeres no han podido recibir tratamientos. Por ejemplo, en terremoto que hubo en Afganistán no han podido recibir ninguna ayuda porque los médicos hombres no pueden atender a las mujeres, y las mujeres por hecho de ser mujer pues han sufrido más violencias porque los talibanes no permiten, y es un gobierno, para mí no es un gobierno, son terroristas que están ahí gobernando en Afganistán y no permiten a las mujeres hacer nada, y las niñas de 12, 13 años no pueden ir al colegio en Afganistán. Se dice muchas veces que las mujeres en Afganistán tienen los mismos derechos que los animales. ¿Esto es verdad? Los animales tendrán más derechos porque pueden libremente pasear por las calles, pero en Afganistán las mujeres esto no se puede hacer. ¿Qué se puede hacer desde aquí? Porque, Jadilla, tú encabezas y viajarás a Bruselas en los próximos días para explicar la situación de las mujeres en Afganistán y además tienes una organización que se llama Esperanza de Libertad. ¿Cómo funciona y cómo se puede ayudar desde aquí, desde España? Sí, pues el 26 de marzo, que estaremos en Bruselas, me gustaría que todas las mujeres que quieren apoyarnos y venir este día con nosotras están bienvenidas, y nos gustaría que haya más mujeres con nosotras. Y desde nuestra asociación lo que estamos haciendo, hemos podido trasladar a unas 34 mujeres a España, y luego que ahora estamos haciendo con ellas a través de la educación online y empoderamiento de las mujeres, que ellas cosen y luego vendemos aquí y les mandamos dinero, porque es una manera de que podemos ayudar a estas mujeres. Si no, pues ahora como vemos que están denegando mucho la solicitud de asilo de las mujeres afganas en Irán, en Pakistán, las mujeres que por el gobierno español, entonces no vemos otra opción de ayudarlas, entonces hemos decidido ayudarlas dentro de sus casas. Esperanza de Libertad se llama. Una última pregunta. Si esta entrevista estuviera teniendo lugar ahora mismo en Afganistán, ¿tú tendrías que llevar un burka?
Yo tenía que tener cara tapada, sí, con una mascarilla negra y velo también, porque es obligatorio. Y yo no podría hablar de estos temas, porque en Afganistán no se puede hablar de temas de derechos de las mujeres o incluso sobre burka. No me dejarían hablar de esto. Hadi Yamin, ha sido un auténtico placer tenerte aquí. Gracias por haberte querido trasladar hasta los estudios centrales de radio en Madrid. Y ya sabes dónde estamos, el Grupo Libertad Digital, para apoyaros a las mujeres afganas en lo que necesitéis. Gracias, hasta luego. Muchísimas gracias. Es noticia. Es radio. Servicios informativos.